la última del periodo académico. Les saludo nuevamente. Por favor, me confirman si me están escuchando bien. Sí, Sí, profesor. señora. Gracias. Sí, señora. Perfecto. Listo. Bueno, entonces vamos aquí a compartir pantalla para iniciar entonces con la explicación del tema de la tarea 4. Un segundo, ya. Un segundo. Bueno, entonces como les decía, hoy vamos o les voy a presentar como el tema central de la tarea número 4. Entonces, en este proceso que venimos desarrollando, de alguna manera, pues, de crecimiento en el desarrollo de las competencias comunicativas, orales y escritas, la última tarea de la fase final tiene que ver con desarrollar un escrito que aborde opiniones sobre una problemática. En este tema yo les pido que por favor estemos muy atentos a la explicación que voy a dar al tema, porque en algunos casos creemos que opiniones es dar o hablar o escribir ideas sueltas alrededor de un tema. Y no, para dar opinión, para emitir una opinión frente a un tema, nosotros tenemos que estar informados, debemos estar preparados, y en este caso, como es un ejercicio de escritura académica o de escritura, pues digamos que va en el sentido de dar como esos primeros pasos en la escritura académica, esta opinión debe ser argumentada. ¿Vale? Entonces es muy importante que ustedes que están acá presentes y los que van a ver posteriormente, mañana, pasado mañana, el jueves, van a ver esta webconferencia, es importante que tengan en cuenta eso, porque en esta última tarea a veces creen que es muy fácil decir 3 cosas o ideas sueltas o ideas de sentido común frente a los temas, y de eso no se trata. Se trata justamente de que aprendamos a argumentar frente a un tema. Entonces, ¿cuáles van a ser los temas del encuentro? Vamos a hablar del texto argumentativo, porque más que un texto de opinión, digamos que este es sería como un acercamiento a un ejercicio de escritura argumentativa. Y ya nos vamos a dar cuenta porque es distinta la opinión a la argumentación. Vamos a hablar de cómo desarrollar un escrito de opinión, y en tercer lugar, pues vamos a hablar, como siempre, de la estructura de la tarea 4, opiniones sobre una problemática. Entonces, lo primero que les quiero hablar es de qué es el texto argumentativo. Un texto argumentativo es un escrito que se expresa a través de razonamientos que refutan o justifican algo con el fin de persuadir o a nuestro lector, o a quien nos escucha, o a quien nos ve, si fuera un ejercicio audiovisual. Esta argumentación puede presentarse de manera escrita o a través de la oratoria, es decir, de la expresión verbal, con el fin de convencer a quien nos escucha, nos lee, nos ve sobre un tema particular. La idea es que frente a un tema X o Y, nosotros aprendamos a tener una posición, no a repetir ideas de sentido común, o sea, ¿qué son ideas de sentido común? Pues que todo el mundo las dice. Entonces les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, todos decimos, pues, que el agua moja. ¿Y quién me va a refutar a mí que el agua moja? Pues nadie me va a refutar que el agua moja, ¿cierto? Entonces, eso es una idea de sentido común. Es decir, que todos compartimos la misma opinión, la misma percepción, la misma idea alrededor de un hecho concreto.
Entonces, la idea es que justamente nosotros podamos en este ejercicio, que es muy cortico, de 5 párrafos, podamos hacer un primer acercamiento a cómo es que debemos argumentar frente a un tema. Y la mejor manera de argumentar, pues siempre va a estar detrás de la investigación, la lectura, ¿sí? Y el acercarse de manera de muy de cerca a los temas, ¿sí? Entonces, yo ya vi, por ejemplo, en algunos casos, algunos temas que me proponen en los foros para hablar de X o Y tema. ¿Y qué es lo que yo veo? Que listo, tenemos claro cuál es el tema sobre el que queremos hablar y tal vez tenemos una opinión superficial alrededor de ese tema, pero no tenemos argumentos. Entonces, ¿cómo se construyen los argumentos? A partir de datos y hechos objetivos demostrables. ¿Cómo se consiguen esos datos y esos hechos objetivos o demostrables? O sea, cuando yo me refiero a objetivos, es que yo puedo demostrar que eso es verdad. Entonces, yo lo consigo a través de investigar sobre el tema en alguna entidad que sea especializada en ese tema, eh, consultando artículos científicos que hablen de ese tema, leyendo noticias que estén bien argumentadas o que estén bien, que tengan un buen acervo o una buena cantidad de elementos estadísticos o datos que a su vez pueden estar citados de unas instituciones o de unas fuentes, pero que eso también hace que le dé una credibilidad. Entonces, el primer paso para nosotros aprender a argumentar es la lectura. Quien no lee no va a saber argumentar o va a argumentar desde el sentido común, ¿sí? Desde lo que todo el mundo eh, eh, piensa o opina sobre un tema, ¿sí? Entonces, no sé si les ha pasado en algún momento que ustedes les han pedido opinión sobre alguna situación y ustedes lo que dicen, no, me parece que eso está mal. ¿Y por qué le parece que eso está mal? Pues porque está muy mal que eso lo haga la gente y porque sí. Entonces, cuando nosotros nos quedamos sin qué decir alrededor de un hecho concreto o de una situación concreta, es porque no sabemos sobre el tema. Y no quiere decir que nosotros tengamos que saber sobre todos los temas, ni conocer sobre todos los temas, pero que cuando nos atrevamos a hablar de un tema, sea porque hemos leído o hemos estudiado el tema, nos hemos acercado al tema. Hemos leído una noticia, he visto un video, he escuchado un podcast. Hoy en día, digamos que hay muchas maneras de poder contribuir, que nos pueden contribuir a ir armando nuestros argumentos, a ir armando esa opinión argumentada que pues obviamente todos deberíamos tener, pero que no todos tenemos porque no todos estudiamos ni todos nos interesamos por ir un poquito más allá de lo que se ve a simple vista. Bueno, entonces vuelvo al punto. La argumentación, partamos de ahí, es una forma de convencer o de lograr que otras personas puedan llegar a pensar lo mismo que yo frente a un tema, ¿sí? Entonces, argumentar incluso es más difícil que persuadir, porque argumentar, como les digo, requiere estudio de un tema, ¿sí? Yo puedo persuadir siendo muy inteligente para que una persona se ponga del mismo lado que yo pienso o diga, sí, yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Puedo ser muy inteligente para hacerlo, pero puede ser que esa persuasión no esté llena realmente de argumentos y que la persona con el paso del tiempo, la otra persona se dé cuenta que por ejemplo, mi opinión está basada en prejuicios, en percepciones, en lo que escuché por ahí, pero no realmente en un estudio juicioso y riguroso del tema que yo quería, pues que digamos que del que quería yo argumentar.
En el momento en que vamos a argumentar, lo que les digo, es muy importante que citemos datos, cifras, hechos. Esto es hablar con conocimiento de causa, ¿sí? Entonces eso es como cuando, por eso nosotros en el tercer ejercicio, en la tercera fase que hablamos de la escritura, de la exposición de una experiencia destacable, para ustedes será tal vez muy fácil hablar de esa experiencia destacable porque seguramente esa experiencia había sido una experiencia o vital o del trabajo o que los había tocado a ustedes de alguna manera y para ustedes era muy fácil argumentar o presentar allí la experiencia porque pues la conocían de pe a pa. Distinto a que yo, que no sé del tema, que no conocí de X situación que le pasó a unos animales o de X enfermedad, venir a decir, ah, no, es que lo que le pasó a esas gallinas fue que se murieron de calor. Y no, pues resulta que con el conocimiento de esa experiencia destacable que ustedes tuvieron, ese aprendizaje, ustedes se dieron cuenta que había sido por una situación o por una enfermedad o por había una causa concreta que les había generado eso. ¿Y por qué lo saben? Porque pues por aprendizaje, por experiencia propia, lo aprendieron, pero también lo pudieron aprender leyendo. También lo pudieron aprender viéndolo en un video, lo pudieron aprender también escuchándolo en un podcast, ¿cierto? Entonces, es un poco como cuando a uno le mandan un resultado médico y entonces lo primero que uno hace es ir a investigar en Google qué quiere decir eso que me salió en el resultado. Y así uno no entienda, pues uno trata como de entender, muestra a ver qué fue lo que me salió, por qué es que me sale este resultado, por qué es que me sale este número, por qué es que me sale X o Y cosa, ¿cierto? Porque estoy intentando entender y aprender para poder saber, pues, alrededor de un tema que me intriga, que me interesa. Entonces, lo que nos mueve a conocer sobre un tema, pues es el interés, esa intriga que nos genera poder saber más y poder incluso compartir con otras personas alrededor, pues, de ese tema. Para una excelente argumentación, como le decía hace un rato, hay que leer mucho, estudiar mucho y hacer mucho trabajo de campo, pues en algunos casos, ¿no? Entonces, por ejemplo, imagínense un periodista que va a hablar de una noticia y resulta que la noticia la redacta, pero él nunca estuvo en el lugar de los hechos. Él no sabe con certeza si lo que pasó allí fue como se lo contaron. Él no sabe si las personas afectadas o no afectadas son las que le están diciendo. Entonces, pues la mejor manera de él poder presentar esa situación es el haber sido testigo, el haber ido al lugar de los hechos y con los testigos recoger la mayor cantidad de información. Así pasa cuando nosotros vamos a argumentar de un tema. Por ejemplo, un tema que es muy polémico hoy en nuestros días es el tema de la religión. Entonces yo me pongo a hablar desde mis lugares comunes y desde mi visión de mundo que la religión X o Y o Z es así o así, cuando yo no tengo datos, yo no tengo cifras, yo no tengo una evidencia que respalde esa opinión para volverla una opinión argumentada, pues seguramente se quedará en eso, en una idea suelta que pues que no, pues no va a aportar realmente a un ejercicio de persuasión o de convencimiento de otras personas frente a lo que yo creo. Bueno, hay un elemento muy importante que tienen los textos de opinión o textos argumentativos y es una idea que se llama la tesis. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea central del texto. Esta es una afirmación, ¿sí? O una oración que se puede expresar de manera afirmativa o negativa, está bien de las dos maneras, que expresa nuestra posición frente al tema y que responde a la pregunta que usted como autor trabaja en su escrito. Entonces, bueno, ahorita les voy a hacer unas sugerencias alrededor de la escritura del texto de opinión y es que por lo general cuando uno quiere argumentar o responder a una tesis, siempre se plantea una pregunta y a partir de esa pregunta, pues dar respuesta y plantea la tesis. En otras palabras,
La tesis es la postura que ustedes defienden mediante los argumentos para persuadir o para convencer a quien los está leyendo en este caso, ¿sí? Entonces ustedes van a decir, frente a este tema, mi posición es o considero que, en este caso, como es un texto argumentativo, este texto ustedes lo pueden escribir en primera persona, porque es su opinión, su argumentación frente a un tema. ¿Cuáles son las características de la tesis? Y ojo, porque aquí la cosa se pone un poquito compleja, y es que la tesis debe ser discutible, ¿sí? Debe ser debatible. Entonces, aquí les voy a poner, les tengo dos ejemplos de una tesis discutible y de una tesis no discutible, ¿sí? Entonces, una tesis discutible sería la siguiente, es decir, una tesis correcta. Al menos 25% del presupuesto nacional se debería destinar a limitar la contaminación. Entonces, esta es una tesis discutible porque genera diferentes puntos de vista, ¿sí? Entonces, algunos ciudadanos podrían pensar que así es como se debe gastar el dinero de la nación. Otros podrían pensar que se debería gastar más dinero en educación. Otros, por ejemplo, podrían decir que las corporaciones y no el gobierno deberían pagar, digamos, que esas acciones para frenar la contaminación. Entonces, ahí hay varias opiniones alrededor de un mismo tema. Entonces, la tesis que se plantea inicialmente es polémica, es discutible, es debatible. Entonces, la regla número 1 de la tesis es que es y va a ser siempre debatible, discutible, va a generar debate, va a generar polémica. Un ejemplo de una tesis no discutible, o sea, que realmente no es una tesis, es una opinión, es una posición, pero pues que no realmente no tiene las características de una tesis, es decir lo siguiente: la contaminación es mala para el medio ambiente. ¿Quién no cree que la contaminación es mala para el medio ambiente? Pues todos lo creemos. Entonces es una frase de sentido común que pues nadie va a estar en desacuerdo con que eso sea cierto. Entonces, nadie podría argumentar en contra de esa tesis o decir que la contaminación es buena porque pues no va a ser debatible, ¿sí? Entonces, obviamente que ahí pues no tiene las características de una tesis. Entonces, si su tesis se constituye como una idea que todo el mundo acepta, entonces no es una tesis, ¿sí? Si su tesis, si su idea principal es debatible, genera polémica, entonces sí es una tesis. Entonces ahí es bien importante que ustedes tengan en cuenta esto para la revisión del escrito de opinión o el escrito de opinión argumental. Listo. Características de la tesis: es sustentada con argumentos, es decir, es una frase que yo la puedo decir en positivo o en negativo, pero es una frase, y que alrededor yo escribo una serie de argumentos o ideas que están debidamente sustentadas y que la reafirman, ¿sí? Como que le dan fuerza, le dan peso, ¿sí? Es una oración específica y completa, ¿sí? La tesis debe cubrir solo lo que usted va a discutir en su texto. Por tanto, se expresa en una oración que puede ser afirmativa o negativa, como le decía, y con una estructura gramatical completa. Es decir, lleva sujeto, verbo y predicado o complemento, ¿sí? Entonces, es importante que esté bien estructurada esa frase, esa tesis, que es esa frase que plantea su idea principal, lo que usted va a defender a lo largo del escrito. Entonces, el ejemplo. Aquí les estoy compartiendo un ejemplo de una tesis y entonces sería la siguiente. La ingeniería genética es la herramienta que permitirá a los países en vía de desarrollo alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Entonces, está escrita de manera de una afirmación contundente que deja una clara postura. Incluye variables o conceptos claves. Ingeniería genética es la herramienta que permitirá a países en vía de desarrollo
alcanzar altos niveles económicos en los próximos 20 años. Entonces tiene varios conceptos claros: ingeniería genética, países en vía de desarrollo, altos niveles económicos en próximos 20 años. Entonces, digamos que allí, pues obviamente que está bien estructurada, es debatible. Por ejemplo, hay quienes podrían afirmar que la ingeniería genética no es una herramienta para promover el desarrollo económico. ¿Sí? Hay quienes pueden decir, no, desde allí no se va a promover el desarrollo económico debe promoverse desde las economías que promuevan la economía circular, las economías circulares, el comercio justo, y eso es a lo que le debemos apostar. Hay personas que puedan llegar a decir eso. ¿Puede ser sustentada a través de argumentos? Claro, porque hay casos de países en los que la ingeniería genética ha contribuido a su crecimiento económico, ¿sí? Entonces hay países que al implementar este tipo de ingeniería han permitido que su economía se desarrolle y crezca. Entonces, allí puede estar sustentada y pues obviamente que con otros datos, hechos, cifras. Ejemplos que no cumplen con las características de una tesis. Entonces, es bien importante. O sea, ¿qué no es una tesis? Entonces, considero que la clonación de seres humanos implica una controversia ética. Entonces, esta afirmación enuncia un hecho que tiene una aceptación general. El hecho de que haya clonación de seres humanos, pues genera una serie de polémica. Entonces, pues como que va a ser poco debatible. Argumentaré sobre los efectos de las redes sociales en la vida de las personas. Tenga en cuenta que la tesis no es el título ni el tema del texto, ¿sí? Eso es bien importante, porque siempre encuentro en los trabajos cuando calificamos que resulta que nunca redactan la tesis y vuelven y repiten dentro del texto el título o dicen voy a hablar del siguiente tema. No, la tesis es su opinión, su posición frente al tema. ¿Son las corridas de toros una manifestación de lo cultural o una conducta de maltrato animal? La tesis no es una pregunta, sino una afirmación que le da respuesta a esa pregunta, ¿sí? Entonces uno podría argumentar, por ejemplo, a partir de esa pregunta, decir que desde mi posición X, decir que es una conducta de maltrato animal por tales y tales razones, o que es una manifestación de la cultura que promueve las tradiciones en distintos lugares del mundo y que ¿sí? Entonces siempre lo empiezo a argumentar desde allí. Desde allí yo podría coger para un lado o coger para el otro, pero la tesis en sí no es la pregunta, sino la respuesta a esa pregunta. ¿Cuáles son las recomendaciones para elaborar una tesis? Y es importante preguntarnos antes de hacerla. ¿Cuál es la pregunta que busco resolver en mi escrito? ¿Cuál es mi posición frente a esa pregunta? Entonces, por ejemplo, la pregunta que acabamos de ver acá, ¿son las corridas de toros una manifestación de la cultura o una conducta de maltrato animal? Entonces, uno pensaría, si fuera a escribir sobre eso, ¿cuáles son los argumentos que tengo cuál es mi posición frente a esa pregunta? ¿Estoy de un lado o estoy del otro? ¿Cuáles son los argumentos que tengo para sustentar mi posición o afirmación? Y entonces ahí yo empiezo a investigar. ¿Qué puedo argumentar para defender esta o esta respuesta? ¿En qué orden debo presentar los argumentos para lograr el objetivo del texto? Entonces, hacer una preparación del escrito, no empezar a escribir de una, sino que uno empieza a organizar primero la tesis y argumento 1, argumento 2, argumento 3. En este caso, realmente vienen siendo, son 5 párrafos, uno de introducción, uno de conclusión, casi que son un párrafo para la tesis, y 2 párrafos para argumentar. Responder por escrito estas preguntas nos va a permitir tener un esquema del escrito y nos ayudará a definir la tesis. Bueno, ahora, estructura del texto de opinión. Entonces, esta es la estructura que les sugiero yo le demos al escrito de opinión que vamos a desarrollar para la tarea o que estamos desarrollando para la fase número 4 del curso. Primero, pues el título. El título muestra una forma clara del tema sobre el que se va a hablar al lector.
es sintético, es llamativo, permite que el lector sepa de un único vistazo si está interesado en seguir leyendo. Y como un tip que creo que lo he dicho en todas mis webconferencias, el título siempre se piensa al final del escrito, no al comienzo, porque el título recoge la esencia del escrito. Si yo lo hago al principio, pues sí, puede ser un título muy creativo, pero pueda que todo lo que yo voy a escribir no esté recogido dentro de lo que yo pongo en ese título. Entonces, siempre les sugiero que primero escriban el texto y al final le ponen el título, sin olvidar hacerlo, ¿no? Porque a veces nos pasa eso, que por el afán entonces de la entrega, no sé qué, hacemos los 5 párrafos y se nos olvidó ponerle título. Entonces, no se nos puede olvidar de ponerle título, ponerle nombre al escrito. En la segunda parte es la introducción. Este es el primer párrafo del texto y va a ser también el primer contacto que tendrá el lector con el tema que vamos a desarrollar como autores o autoras. Es crucial que estas primeras líneas sean llamativas y generen preguntas en el lector para engancharle y hacer que siga leyendo. En esta primera parte también se verá presentar el problema o la situación sobre la que se va a opinar. Entonces ahí vamos a presentar el tema. ¿Sí? Entonces vamos a hablar de, volviendo al ejemplo de las corridas de toros, a continuación se hablará sobre las corridas de toros, un tema que es polémico, hay diversas posiciones al respecto, por un lado hay quienes piensan estos, por otro lado hay quienes dicen lo otro, etcétera, etcétera. En el segundo párrafo, ustedes ya van a decir, bueno, y frente a este tema, mi posición es que las corridas de toros promueven el maltrato animal, porque cada año o cada mes en ese tipo de eventos mueren a manos de los toreros tantos animales. Y esto implica X y Y y Z y esto tiene un impacto. Entonces yo investigo sobre el tema. Yo voy y busco cuál es el impacto negativo que tiene las corridas de toros para los animales, para la comunidad, o sea, uno empieza a indagar sobre el tema y empieza a construir su argumentación. Entonces, en el segundo párrafo vamos a poner esa tesis. En el cuarto párrafo ya vamos a hablar en el tercer párrafo ya vamos a hablar del cuerpo central del escrito. Podemos hacer 2 párrafos con argumentos donde generalmente vamos a respaldar con datos, cifras, estadísticas, conceptos debidamente referenciados. Hoy justamente leía el trabajo de alguien que hablaba sobre conflictos sociales, una cosa así, y citaba allí algunas cifras y datos que investigó, pero no las referenciaba en norma ZAPA, no las citaba en norma ZAPA, no utilizaba la citación en norma ZAPA. Y uno de los requisitos para esta última fase, digamos que en la tercera fase también lo pedimos, en la cuarta fase también es muy importante que ustedes empiecen a apropiar la citación en norma ZAPA. Eso es supremamente clave. ¿Por qué? Porque la citación en norma ZAPA es casi que va a ser frecuente durante todos sus estudios universitarios y si no lo empiezan a interiorizar, pues cada vez se les va a hacer más complejo. A veces a la gente le da un poco como de pereza y no es tan difícil. Después de que uno interioriza lo básico, obviamente, pues ya iba fluyendo y no es tan difícil, casi que se vuelve parte, como el que sabe que las palabras, los nombres propios deben llevar mayúscula, ¿sí? Entonces, si yo sé que voy a poner unos datos que indagué, ejemplo, en la página del DANE, pues debo citar el informe del cual saqué esa cifra o ese dato. Si yo voy a citar un informe de la Defensoría del Pueblo o voy a usar información del informe, entonces digo, según el informe de Derechos Humanos de 2022 de la Defensoría del Pueblo, en comillos si es una cita de menos de 40 palabras, y allí pongo la información que de ese informe considero relevante, lo encomillo si es menos de 40 palabras, si es más de 40 palabras, lo saco del párrafo, le pongo una sangría al lado izquierdo y pongo la cita textual y al final pongo
Defensoría del Pueblo 2023 o 2022. Si es de una página web, entonces SP, sin página. Entonces ya ahí podemos decir que estamos haciendo la tarea de citar en normas APA. Es muy importante eso. Y es muy importante que sus escritos de opinión contengan este tipo de datos, cifras, hechos, argumentados, consultados, investigados, porque si no, como les digo, pues se va a convertir en, a mí me parece y yo creo que es lo que nos estamos acostumbrando en esta época de la comunicación digital, es a que todo el mundo es un experto dando opiniones, pero opiniones sin ningún sustento científico, ni sin ningún sustento argumentado, sino a decir lo que creen desde sus prejuicios y desde sus percepciones. Entonces, ojo, porque aquí, digamos que va a ser bien, bien importante cómo es que estamos presentando esa argumentación. Y finalmente, la conclusión, que la conclusión por lo general es como que uno retoma lo más importante o así hace como un pequeño resumen en ese párrafo de lo que acaba de decir en los 4 párrafos anteriores y es la manera de darle cierre al escrito. No aporta ninguna nueva idea, sino que dice en conclusión, las corridas de toros son perjudiciales porque promueven el maltrato animal y esto hace y genera que tales y tales. Entonces ahí estamos haciendo casi que retomando como ideas de todo el texto para darle cierre al escrito. Aquí tengo un ejemplo de un escrito de opinión argumentada alrededor de la ortografía en Internet. Entonces, si ustedes ven, pues tiene una parte introductoria, que en la parte introductoria lo que pasa es que está la introducción y en el segundo párrafo está la tesis, ¿sí? Entonces, la tesis en este caso vendría a ser la rapidez con que se deben publicar los contenidos, la aparición de las redes sociales, los software de mensajería instantánea y para caso del castellano, la lucha por introducir palabras inglesas a como de lugar en el léxico ya existente, han hecho que la calidad de los contenidos en línea se vaya deteriorando. Entonces, habrá quien diga, no, al contrario, porque al haber más información, al haber más modos de enriquecer el lenguaje, entonces usted puede apropiar nuevas palabras, o hay gente que diga, no, sí es cierto, el hecho de que haya, digamos que mayor rapidez, mayor inmediatez en la comunicación, pues ha hecho que escribamos mal, que escribamos sin tildes, que el corrector nos cambie las letras, ¿cierto? Entonces, ahí está la tesis. Y de ahí para abajo, en los siguientes párrafos, obviamente esto es un texto un poco más largo, está argumentado por qué es que esta persona dice que la calidad de los contenidos en línea se vaya deteriorando o se esté deteriorando. Entonces, por ejemplo, dice los errores ortográficos, las tildes, bueno, entonces digamos que hay varios elementos allí que empieza a decir, ay, oiga, sí, tiene razón, se está deteriorando la calidad del lenguaje en esta nueva comunicación digital, ¿no? Y finalmente está la conclusión, ¿sí? Entonces, la conclusión, pues obviamente que da cierre al ejercicio, a la reflexión que está planteando la persona. ¿Preguntas hasta acá? ¿No hay preguntas? ¿Todo muy claro? Bueno, espero que realmente la cosa esté clara para que puedan pues, presentar sus escritos de la mejor manera. Pasos de la tarea número 4. Consultar la bibliografía sobre la forma correcta de generar opiniones, argumentaciones y explicaciones en un escrito, las cuales se encuentran en la carpeta de la unidad. Indagar sobre una problemática o necesidad de su entorno natural, social y cultural. Ojo,
No es coger y copiar y pegar una problemática que vi en internet, porque recuerden que sus trabajos pasan por una aplicación que se llama Turnitin, que es la que nos dice qué nivel de coincidencias hay por errores de citación, que pues digamos que eso es el más común, o porque realmente la persona copió y pegó todo el texto de otro lado. Y esto es una falta muy grave, es una falta ética, pero además es una falta disciplinaria en la universidad, que digamos que es bien importante que reflexionemos alrededor de ella, porque de alguna manera en estos nuevos modos de comunicación, bueno, unos que ya no son tan nuevos y otros que son más nuevos, como por ejemplo la implementación de la inteligencia artificial, se está viendo muchísimo que pues los trabajos no son originales de los estudiantes, sino que están siendo realizados por inteligencia artificial o porque los copiaron y los pegaron de páginas que venden las tareas o bueno, de tantísimas estrategias que nosotros tenemos conocimiento, se utilizan para el desarrollo de estos ejercicios. Y digamos que ahí el primer engañado es uno al hacer eso. ¿Por qué? Porque yo puedo decirle a la inteligencia artificial, argumenteme sobre este tema y listo, y presentarlo como mío. Pero primero, eso lo podemos hacer y listo. Y hay muchos que son fresquitos, lo hacen. Turnitin ya identifica cuando hay escritos hechos por la inteligencia artificial. Primero. Y segundo, más allá de eso, pues en términos éticos no es correcto, porque es que ustedes, al fin y al cabo, este aprendizaje, ustedes están haciendo esto por voluntad, porque quieren ser profesionales. Entonces es muy complejo que uno le diga a la máquina, piense por mí y hágame la tarea. No, no, es terrible y debemos cuestionarnos cada vez más si eso es lo que nosotros como humanidad queremos, que una máquina piense por nosotros o que Google me haga la tarea. No, debemos ir contra eso, ser críticos frente a eso y al contrario, exigirnos, investigar, aprovechar las herramientas, porque hoy en día hay muchas herramientas que nos posibilitan hacer las tareas, los trabajos, sin tener que movernos de nuestra casa en muchos casos. Cuando yo estaba en el colegio, yo tenía que ir a la biblioteca y la biblioteca quedaba a 1 hora de mi casa. Tenía que atravesar la ciudad para ir a la biblioteca que queda en el centro de la ciudad. Y pues sí, era el paseo y era todo, pero pues eso también era como, ay, el tener que ir hasta allá. A mí nunca me generó problema porque me encantan las bibliotecas. Pero digamos que hoy tenemos la biblioteca en el celular, la tenemos en el computador, hay muchas maneras de acceder a la información y a información de calidad, ¿no? Porque esa es la otra. Entonces la invitación es a que para un ejercicio de una página que realmente, miren, si ustedes le dedican 4 horas, en 4 horas lo sacan. 2 horas un día y 2 horas en el otro. En 2 horas investigo y elaboro los argumentos y en las otras 2 horas pulo el texto y ya. Eso realmente no es un ejercicio, pues, que ustedes duren, pues, un mes haciéndolo. Entonces, digamos que la invitación es a evitar, por favor, pues, incurrir en este tipo de cosas. Es importante escribir un texto en borrador con sus propias palabras para hablar de la problemática. Entonces, digamos que como que el párrafo introductorio es como la contextualización de la problemática. Redactar cada párrafo del escrito, consultar bibliografía sobre la redacción de párrafos y estructura de escritos. Revisar el borrador y hacer los ajustes de cada párrafo de acuerdo con la ortografía, redacción de las ideas, extensión, coherencia y cohesión. Esto es bien importante porque algo que es muy frecuente es que escriben el texto y como lo escriben, lo ponen en el foro. Uno se toma el tiempo de decir, mira, métele esto, agrégale esto, pilas con la ortografía, agrégale conectores. Y uno va y compara los trabajos del foro y del entorno de evaluación y es el mismo trabajo. O sea, el tiempo del tutor fue perdido porque el estudiante no se tomó los 15 o 10 minutos para revisar lo que el tutor le dejó y para hacer unos cambios que no le va a quitar pues toda la vida. Entonces eso es bien importante, ¿sí? Que volvamos y leamos. He visto unos trabajos con unos errores de digitación porque llegan y como lo escriben y así lo envían y así lo suben.
Y no, pues, ¿qué es lo que estamos aprendiendo acá? Pues a apropiar las competencias comunicativas para la vida académica, al fin y al cabo. Entregar el trabajo final en entorno de evaluación, incluyendo la portada, la introducción, el desarrollo, que son los párrafos, la conclusión y la bibliografía. En la parte que corresponde a desarrollo, se introducen los 5 párrafos en los que expresa sus opiniones con suficientes explicaciones y razones aceptables, relevantes y fundamentadas sobre la problemática o necesidad identificada en el punto inicial. Y esa es la estructura del escrito de opinión. Ahora sí los quiero escuchar, las quiero escuchar. ¿Qué preguntas tienen? ¿Dudas? ¿Inquietudes? Profe, ¿el documento se envía en PDF o solo así En Word. normal? Lo subes Ah, en bueno, Word. listo. Sí, por favor, lo suben en Word. Y recuerden que por plazos, como esta tarea fue tan corta porque es la última fase, casi que para ustedes aplica como la prueba objetiva abierta de este curso, la última prueba, pues es solo de 2 semanas, para todos los cursos son solo 2 semanas, sabemos que estas 2 semanas ustedes están entregando trabajos de todo lado, que tienen hasta mañana medianoche para comentar el foro. Yo vi que ya varios están, pues digamos que dejando sus avances, aprovechen de aquí a mañana en la noche y pues denle plazo a sus tutores para que entre miércoles y jueves les puedan realimentar su trabajo y el viernes sin falta subirlo al entorno de evaluación porque la tarea cierra el viernes. Jamie Alexandra, señora. Profe, buenas noches y compañeros. Profe, una pregunta. Yo escuché que decía ahorita en los pasos a seguir hacer una introducción y en los 5 párrafos ahí también hay una introducción. Entonces mi pregunta es, ¿hago 2 introducciones o solo una? Lo que pasa es que la introducción que pide la guía es una introducción general al ejercicio, ¿sí? A la tarea, ¿no? Entonces, a continuación se desarrollará un ejercicio de un escrito de opinión sobre una problemática, o sea, como que tú presentas sobre qué vas a hacer tu trabajo. Pero cuando nos referimos a una introducción ya en el párrafo, en el escrito de opinión, entiéndelo como el contexto donde tú presentas el tema, ¿sí? Ya tiene que ver específicamente con el tema. Entonces, para que no se confundan, si les genera ruido que diga introducción, entonces introducción y ya en el escrito es el primer párrafo, es el contexto del problema. Bueno, gracias. No, señora, Alison. Buenas noches, tutora. Hola, Una pregunta. Lo que pasa es que pues yo voy a hablar sobre la problemática de aquí de mi municipio, sobre la tala de árboles y la falta de cultura ambiental. Pero la información, pues yo la estoy sacando es sobre una persona de la alcaldía que maneja toda esa temática y es como la información que él me está dando de todo lo que él sabe. Entonces yo ahí cómo hago para hacer los referentes bibliográficos. Tú lo O estás sea, yo estoy dando, entrevistando. pues más o menos, yo le pedí la ayuda de las cosas que él sabía, pues de todo lo que ha pasado en Natagaima, más o menos, qué cantidad de árboles están talando. No, Entonces, eso aplicaría como si tú lo hubieras entrevistado a él. Se cita exactamente igual. Entonces tú dices, de acuerdo con, voy a utilizar tu apellido, con Bedoya 2023, la tala de árboles en el municipio tal se ha ascendido a tantos árboles diarios o mensuales, o bueno, de acuerdo a lo que la información que te esté dando. Pero también puedes de pronto investigar un poquito más allá, no solo alrededor, o sea, y eso sí lo puedes consultar en internet, por ejemplo, en términos de la tala de árboles en tu departamento. Entonces, como que empiezas de un contexto más amplio y vas llegando y vas aterrizando al contexto de, concreto, pues, de tu municipio. listo, vale, tutor. Y eso lo pongo es al final del cuerpo del trabajo, ¿cierto? O ¿Qué? dentro del cuerpo. Es que lo que La usted me está citación diciendo, es que, mira,
Una cosa es la citación y otra cosa es la lista de referencias, la bibliografía. Lo que conocemos comúnmente como bibliografía es un listado donde yo digo cuáles fueron los textos que yo consulté. Pero la citación es cuando yo cojo una información que no viene de mí, que la da una entidad, una persona. Entonces, ahí yo estoy haciendo es citación, cito a esa persona, porque no lo estoy diciendo yo, sino estoy diciendo que fulanito de tal dice que la tala de árboles en el municipio tal se eleva en estos momentos a tantos árboles al año o al mes, o al, bueno, dependiendo del periodo de tiempo que del que vayas a hablar, ¿sí? Y pues ahí pues tú empiezas, primero piénsate cuál es la pregunta que tú te estás planteando alrededor de ese tema, ¿sí? ¿Cuál es la pregunta que tú quieres responder? ¿Y cuál es la posición que tú tienes frente a esa pregunta? Y luego sí ya vienen los argumentos. Ya tienes la problemática. Haz una pregunta, esto es como aparte del escrito. Te haces una pregunta alrededor de ese tema. Tú respondes la pregunta planteando tu posición y esa respuesta a esa pregunta es tu tesis, ¿sí? Que es lo que iría en el segundo párrafo. Listo, tutora. Sí, ya ahora sí lo entendí. Listo. Bueno, Muchas gracias. No, señora, con mucho gusto. Andrés. Profe, muy buenas noches. Hola, Andrés, buenas noches. Profe, mire, en la actividad usted sabe que hay un punto en donde pide cifras, ¿cierto? Bueno, Sí. yo el tema que estoy tratando, pues que traté, es la drogadicción en el municipio de Algarrobo, Magdalena, pero como tal no me aparecen unas cifras exactas, pues a nivel municipal no me aparecen cifras como tal. Entonces, yo las busqué a nivel departamental. Ese punto sería válido a nivel de si lo busca a nivel departamental. Sí. Sí, Ah, está ok, válido. ok, profe, esa era la duda que tenía porque pensé que no era válido, ya que como hablaba del lugar en donde se estaba realizando la problemática. Sí, sí, sí. Digamos No, que lo que tú puedes escribir en tu escrito es que actualmente no se encuentra o no se encuentran datos alrededor de este fenómeno en el municipio tal. Sin embargo, el panorama en el departamento es preocupante por X o Y razones porque se evidencia tales y tales situaciones. ¿Mm? ok, Sí, o profe, sea, muchas tú gracias. desde la cifra que te vota departamental puedes inferir muchas cosas que pueden impactar a tu municipio directamente. Y puedes hacer la claridad de que tu municipio, pues sobre tu municipio no encontraste mayor información. Ok, profe, gracias. Bueno, Brenda. Buenas. Hola, Brenda. Hola, profe. Es que tengo una duda. A mí me sucede como la compañera, que yo me guío por alguien en la problemática que es la que está muy metida en eso. Y mi Exactamente igual. problemática, digamos, sí, pero espere, mi problemática es el ordenamiento territorial de planeación, que nos hace como esta zona de alto riesgo. Y por eso algunas personas no gozan de un servicio como luz, agua o alcantarillado. Entonces yo Sí. no sé cómo investigar eso en internet para yo poder guiarme, porque yo antes me guío por la vecina mía que está muy metida en esa, con la alcaldía. No, está súper bien, por lo que te digo, lo que tú haces es que tú la entrevistas a ella y tú citas la entrevista y entonces citas por qué es que ella está, por qué ella sabe del tema. ¿Trabaja en la alcaldía? No, es como abogada. Ah, bueno, entonces de la abogada, eso ya, por ejemplo, digamos que de alguna manera respaldo al argumento, ¿sí? Entonces la abogada fulanita de tal que conoce o ha investigado sobre las problemáticas y nos cuenta tales y tales situaciones, ¿sí? Pero obviamente que tú puedes investigar sobre la afectación de los planes de ordenamiento territorial ¿en la qué? En el tema de los servicios básicos o los servicios públicos, en cómo afecta esos planes de ordenamiento territorial el tema de los servicios públicos, por ejemplo, ¿sí? Investígalo así a ver qué Ah, ok. encuentras. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, sí, señora. Bueno. ¿Alguien más por acá? Bueno, entonces pues no sería más, eso sería como la explicación del tema. Les deseo muchos éxitos en la realización de la tarea número 4. Pues agradecerles por su disposición y pues nada, les deseo una muy feliz noche y una feliz finalización de su periodo académico. Muchas gracias a todas y todos. Feliz noche. Instructora, buenas noches. Qué pena una Hola, pregunta. Santi, señora. Instructora, es que yo le había enviado un correo, bueno, pues es sobre la tarea 3, porque realmente el video no se me dejó subir ni el correo del campus ni nada, o sea, no me deja. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? Los que no lograron subir el video al entorno de evaluación, les he respondido que lo deben subir a YouTube y una vez lo suban a YouTube, me envían el enlace para poderles calificar la actividad número 3. ¿Se lo puedo enviar por correo, sí? Sí, al correo del campus. Ok, vale. Muchas Bueno, gracias. vale, Sandy, buenas noches. Muchas gracias a todos. Me quedo por aquí con Alison. Sí, yo le subo la grabación. Claro que sí, Andrea. Hola, tutora. ¿Quién me habla? Alison. Espérame, cerramos aquí donde Vale. tenemos la grabación.